Hola, te invito a que cada semana escuches Contacto Fiscal, un programa donde abordaremos los impuestos desde una perspectiva para el empresario, emprendedores, los estudiantes, profesionistas y demás interesados en la cultura contable, jurídica y tributaria. Bien, pues buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal a la gente que se esté por ahí conectando o a quien ya posteriormente de manera diferida nos pueda acompañar? Tengo el gusto, el honor, el placer de poder compartir con ustedes el día de hoy, 2 de junio de 2021, lo que es el primer programa de radio de Contacto Fiscal. Así que agradezco a la gente que pues amablemente está haciendo favor de acompañarnos en esta nublada, un tanto lluviosa tarde de miércoles. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante y tenemos también como copartícipe aquí co-conduciendo el día de hoy este programa de Contacto Fiscal Radio a mi amigo, el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Joaquín Flores Cerón, a quien pues aprovecho para darle la cordial bienvenida. Le agradezco también por ser padrino el día de hoy de esta primera emisión de Contacto Fiscal Radio. Y bueno, por supuesto, esperando a futuro poder seguir aquí colaborando con nuestro amigo, gran especialista, gran formador también, un excelente instructor capacitador. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Fíjense, aprovechando que es la primera emisión y pues que anda pululando todo este tema, yo sé que parece virus informático, yo sé que hay bastante infodemia respecto también, pero bueno, finalmente dicen que al público lo que pida y al público le gusta estar hablando en estos momentos de estos temas. Vamos a hablar de servicios especializados y subcontratación laboral 2021. Entonces, pues, estimado Joaquín, hola, buenas tardes, saludándote nuevamente y agradeciéndote que nos acompañes en esta primera emisión de Contacto Fiscal Radio como coconductor. Y bueno, antes que nada, bienvenido y pues esperamos también que la gente que nos pueda acompañar de manera directa a través de Facebook Live, bueno, si considera que este programa le puede servir, le puede ser de ayuda, ya sea para él o para algún colega, algún conocido, pues con mucho gusto, si nos ayudan a compartir, estaremos 100% agradecidos. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muchas gracias por hacerme partícipe en este nuevo proyecto. Felicidades. Como bien dices, es el primer programa, ojalá sea el primero de muchos. Y pues hoy tenemos un tema muy interesante que está en boga de todos, está de moda porque pues así lo han querido las diferentes autoridades involucradas. Y pues yo creo que todavía estamos en el plazo corriendo de los 90 días para poder hablar de él y que este programa pues le sirva a muchos de nuestros internautas, ¿no? En su labor diaria profesional, ¿no? Gracias, Sí, gracias claro que sí. por la invitación. No, no, al contrario, gracias a ti por aceptarla, amigo. Y bueno, ojalá, digo, si quieres aquí estar con nosotros co-conduciendo el programa, pues eres bienvenido. Si ocasionalmente por tu labor, entiendo también que eres una persona muy ocupada, que tiene ahí en algunas ocasiones, pues temas fuertes en carga de trabajo, pues también cuando gustes, aquí nos puedes acompañar y eres bienvenido. No, al contrario, amigo, te agradezco y esperemos que efectivamente sea el primero de muchos. Pues vamos a empezar. Ahorita realmente estamos haciendo nuestros pininos en radio por internet. Tal vez de momento pues no estamos llegando a mucha audiencia, pero seguramente en algún momento, ya aunque sea de manera diferida, y si es que la poquita gente que en este momento está en vivo nos está siguiendo o ya de manera diferida tiene alguna duda respecto al tema, bueno, por supuesto ahí en la cajita de comentarios del video, pues podemos estarles apoyando y dando puntual seguimiento a sus dudas. Pues vamos a empezar, estimado amigo Joaquín Flores.
quien por cierto, pues he de comentarles también aprovechando la ocasión, pues es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, especializado en el área fiscal, también por esta misma institución, actualmente socio director de la consultoría Flores y Asociados. Y bueno, amigo, yo te preguntaría, ¿qué es lo que ha pasado en este tema de subcontratación? ¿Tienes algún antecedente? ¿Por qué se da? Finalmente yo te pediría que nos compartieras así como un intro, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Y bueno, fíjate, la pregunta medular que quisiera comentar el día de hoy contigo, amigo. ¿Sí realmente desaparece la subcontratación? Pero bueno, te dejo el micrófono. Por supuesto, me disculpo de anticipado si en algún momento te interrumpo o en algún momento soy partícipe también de lo que estás comentando. Pero bueno, finalmente entiendo que la gente también sabe que no estamos en vivo frente a frente. Estamos transmitiendo pues prácticamente desde casa o desde oficina y luego es un poquito complicado, ¿no? Así como que mantener esta coordinación, esa interacción. Pero básicamente eso, amigo. ¿Qué antecedentes podemos citar? ¿Por qué se da esta reforma? Y la pregunta específica, ¿desaparece el régimen de subcontratación laboral? Te escuchamos. Gracias, Alfredo. Obviamente, seguramente no vamos a tener hoy el rating de la final del Cruz Azul del domingo, pero bueno, esperemos que tengamos ahí unos cuantos likes que nos den y que compartan para que pues más gente se una a este programa, ¿no? Entrando en materia, yo te diría que, me voy a adelantar un poquito, yo diría que no desaparece la subcontratación de personal o la subcontratación laboral, sino más bien yo la entiendo y la veo que está acotada, está limitada. Aunque si hay que Escuchamos de repente que todos dicen que ya está prohibida, ¿no? Que amanecimos el 24 de abril y que ya está prohibida, ¿no? Así es. Sí, de entrada, pues decimos que de manera general, pues sí, textualmente lo dice la disposición, el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, dice que la subcontratación de personal está prohibida, ¿no? ¿Y qué se entiende por subcontratación laboral? Pues que ya sea que una persona física o moral ponga a disposición de alguien más trabajadores propios para el desarrollo de distintas actividades. Básicamente es lo que define qué es la subcontratación de personal. Amigo, ¿podríamos definirlo como un proveedor o suministrante de personal o de trabajadores? ¿Esa podría ser una buena definición? Sí, esa podría ser una definición. Es el suministro de personal a favor de otra empresa que te contrata y te paga por ese tipo de servicio. Digamos que de manera general estaría prohibida. Pero ya que te empiezas a entrar dentro de las disposiciones, y perdón por la redundancia, pues te das cuenta que no es que esté prohibida, está acotada y hay que cumplir ciertos requisitos que nos van a llevar a la conclusión de que qué es lo que sí está permitido. Está permitido aquella subcontratación de personal siempre y cuando se considere como un servicio especializado o obras especializadas, ¿no? Eso es lo que Perfecto, nos amigo. dice la Ley Federal del Antes de Trabajo. que entres un poquito más en materia de eso, esta razón, este acotamiento, esta limitante, ¿a razón de qué podría ser? ¿Hubo algún abuso en el uso de esta figura? No sé, por ahí a lo mejor ahorita se me viene a la mente, ¿tendrá algo que ver aquella reforma no tan lejana de 2014 en relación con la nómina exenta, que pues en parte, teniendo por supuesto un efecto, pues que sí era importante para el empresariado, pues lo que es la limitación en la deducibilidad de la nómina, ¿eso tendría algo que ver o tú podrías comentarnos algunas otras situaciones? Te escucho. Mira, comparte, ya que lo dices, comparte los antecedentes. Este tema de la subcontratación de personal no es nuevo. Data incluso desde 2012, cuando se dio la llamada reforma laboral, que precisamente hasta antes de esta reforma lo único que se veía en la Ley Federal del Trabajo eran los servicios de intermediación, pero como tal no estaba regulado el tema de subcontratación de personal. En 2012 la incorporan a la Ley Federal del Trabajo y ahí sí ya nos dan una serie de parámetros o requisitos para poder llevar a cabo o poder ejercer la subcontratación de personal. No estaba prohibida como ahora sí textualmente lo dice la Ley Federal del Trabajo, pero ya había una serie de requisitos que habría que cumplir
para poder llevarla a cabo, ¿no? Pero ya desde el 2012 se hablaba y se habla de este tema de la subcontratación de personal. Ahora, a tu primera pregunta. Efectivamente, este tema surge y esta reforma surge porque se utilizó una figura de contratar a una empresa que te suministre personal. ¿Para qué? Para diferir el tema de la carga fiscal, de la carga laboral a un tercero y no tú propiamente el que contratabas el servicio no te caía la carga como tal laboral a ti, ¿no? Entonces, precisamente por eso hubo esquemas de abuso de estas figuras en detrimento de los derechos laborales del trabajador, como pago de PTU, como salarios que se pagaban a diferente cuantía o incluso retenciones menores de impuestos sobre la renta o de temas de entero al seguro social por las cuotas obrero patronales, ¿no? Entonces, dada esa situación y esos esquemas de abuso que hay y que hubo en el mercado, precisamente por eso se da este tema de la reforma de subcontratación de personal. Tratar de cerrar el círculo, mitigar el uso de simulaciones o de falsas figuras y esto es en beneficio de los trabajadores y de la recaudación fiscal para el SAT, ¿no? En este caso, ¿no? Y del Seguro Social, obviamente. Entonces podemos hablar de una reforma integral. O sea, Correcto. podemos decir que no solo es un tema laboral, trae Exactamente. aparejado o en todo caso tiene como, podríamos decir, otros efectos y en consecuencia, pues lo que es una reforma fiscal y no solo en la parte que tiene que ver con ISR e IVA, o sea, ahorita comentabas el tema de la seguridad social, incluso tiene alcance para el tema de contribuciones de seguro social. ¿Es correcto, amigo? Es correcto, sí es una reforma integral, precisamente cerrar el círculo, a eso me refiero, donde se tuvieron que haber reformado distintas leyes, comenzando por la Ley Federal del Trabajo, siguiendo con Código Fiscal de la Federación, la Ley de Renta, la Ley de IVA, la Ley del Seguro Social, dejarlas todas en una misma sintonía para poder cerrar el círculo a este tipo de prácticas indebidas que las diferentes autoridades, pues ya desde hace algunos años las habían detectado, ¿no? Entonces, hablamos que es una reforma, como tú bien dices, integral y que no nada más es algún artículo de la ley, sino son varios artículos de las distintas leyes a que se hace mención en esta reforma, ¿no? Ahora, entrando en materia, esta reforma ya nos la habían anunciado desde el año pasado, o sea, desde 2020, con todo y pandemia, y pues, por ahí nos habían dado ya el aviso, ¿no? Ahí viene el lobo, pues ya llegó el lobo, ¿no? Y el lobo ya lo tenemos aquí. Entonces, ahora, pues lo que hay que hacer es cumplir y dar una revisada a nuestras empresas, ver cómo estamos operando y todos los cambios que implica para distintos grupos de empresas este tema de la reforma, ¿no? Esta reforma como tal ya fue aprobada en el Congreso el 20 de abril, de este año, y se publicó en el Diario Oficial el 23 de abril de este año. Es decir, que ya está vigente al día siguiente de su publicación, o sea, el 24 de abril de este año ya está vigente esta reforma de la subcontratación de personal. Obviamente tendremos que hablar que como en todos los casos, cuando se dan este tipo de reformas que son de un grueso importante, pues debe existir como tal una transición, ¿no? Y seguramente en ese sentido, pues hay disposiciones o debió haber disposiciones de carácter transitorio, porque entiendo que también no es de golpe y porrazo, ¿no? O sea, finalmente ya ahorita estaríamos aclarando algunos puntos, ¿no? En primer lugar, pues aparentemente en lo general, en el ámbito de lo general, pues se prohíbe la subcontratación. En el ámbito de excepción o de particularidad se dice que, ok, le damos luz verde, se pueden subcontratar lo que son servicios especializados, pero pues se va a tener que cumplir ciertos requisitos. Y aquí si quisiera, amigo, pues ir a esta parte que tú ya nos empezabas a encauzar y que de repente metí mi cuchara y hice todo un revueltito, ¿no? ¿Qué debemos entender por servicio especializado o por ejecución de obra especializada? Fíjate que esta reforma no te define como tal qué es un servicio especializado o qué es una obra especializada, pero te dice qué es lo que se puede entender. Como tal no lo define, pero sí te dice qué es lo que se puede entender. Y como primera parte yo diría, lo que define esta Ley Federal del Trabajo es que se van a entender servicios especializados o obras especializadas, aquellos servicios que presten que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los servicios. Es decir,
Si mi objeto social, por poner un ejemplo, es vender llantas, pues no puedo contratar a alguien que venda llantas, ¿no? O sea, un tercero que me ayude a hacer la fuerza de ventas para vender llantas. Si no, pues tendría que ser algún otro tipo de servicio que no forme parte de mi objeto social. Los más comunes que conocemos para cualquier tipo de empresas que los contratan, pues es el servicio de vigilancia, el servicio de limpieza, el servicio de maquila, no sé, de declaraciones, de contabilidad. Eso sí se podrían considerar servicios especializados porque no forman parte del objeto social de mi empresa ni forman parte de la actividad económica preponderante de mi compañía. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo como parte de servicios especializados o obras especializadas. Ese es uno de lo que debemos entender, ¿no? Ahora, tú Ok. mencionabas ya los requisitos. Ujú. Como parte de los requisitos, te dice que además de cumplir con esto que ya dijimos para que se considere servicio especializado, aquellas que presten este tipo de servicios van a tener que obtener un registro en la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo? Pues diciendo que prestan tal tipo de servicios y que son especializados y precisamente dan a conocer todo lo que ellos ofrecen a sus clientes, ¿no? Entonces tendrían que obtener este tipo de registro para que también se pueda considerar especializado, ¿no? Fíjate que en lo que comentas, amigo, pues yo ya veo algunos puntos importantes o algunas áreas de oportunidad. Por supuesto, claro, en el entendido, pues de que aquí queremos dar a conocer en lo general nuestra óptica, nuestra opinión respecto a la reforma y por supuesto, claro, todo esto con miras, pues a poder apoyarlos, ¿no? Finalmente, pues nosotros nos dedicamos a la parte de asesoría fiscal, tenemos respectivamente nuestras firmas de servicios profesionales y bueno, aquí sería importante mencionar que ya cuando, sobre todo cuando llega a haber comentarios por parte de la audiencia de, oye, ¿cómo le puedo hacer aquí? ¿Cómo le puedo hacer allá? Pues finalmente decir que no es como tal una receta de cocina, ¿no? Ahorita ya apuntas varias situaciones en donde yo veo puntos importantes a destacar. Por ejemplo, mencionabas este asunto de lo que es el objeto, ¿no? El objeto social que yo como, pues vamos a pensar, una persona moral, ahorita rápido para tomar a la mano el ejemplo, y fíjate que lo primero que me viene a la cabeza, pues es que la mayoría hoy día de las empresas, incluso aquellas que ya se constituyen sin el requerimiento del fedatario público, pues usualmente lo que uno como deporte o digamos ya como una costumbre ahí muy arraigada, pues era este asunto del objeto amplio, ¿no? Porque así tal cual, y pareciera, no sé tú qué opinas, amigo, como lo describe el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, pues menciona que precisamente esta característica de la especialización, pues viene derivada en un primer momento, pues de que no tenga que ver con el objeto social, entiendo, de la entidad o de la unidad económica, y por otra parte, pues que tampoco eh, ojo, que no es optativo, o sea, menciona las dos como situaciones de excepción, ¿no? O sea, que no forme parte del objeto social y por otro lado, pues que no sea la actividad preponderante, entiendo yo, de la empresa o de la unidad económica. Entonces, aquí es lo que yo quisiera recalcar, amigo, perdón por la interrupción. Creo que es importante señalar que no es tampoco, pues vamos a agarrar ahorita todos y vamos a modificar los objetos sociales o no, sabes que hay que construir hay que constituir nuevas empresas. Ahorita seguramente más adelante en el tema lo vas a mencionar, pero también pareciera que esto está encauzado para que finalmente, pues, lo que pareciera en principio un padrón que tú comentas, en el cual pues yo digo, mira, yo cumplo y me alineo, pues también no sé hasta qué punto pudiera convertirse en una cacería de brujas, ¿no? Sobre todo para aquellos contribuyentes que a lo mejor no venían de una manera tan correcta en el comportamiento de sus actividades, ¿no? Y obviamente aquí estamos aludiendo a este asunto de las malas prácticas en la figura del suministro de personal. Entonces, destaco eso, ¿no? Por una parte, el objeto social, y ya me quedo pensando, ¿no? Porque a veces uno pareciera, sabes que a mí no me afecta, o sabes que yo no tengo ese problema, tengo mi nómina ahí, pero aquí la pregunta sería, bueno, habría que voltear a ver, y lo estoy poniendo a modo de interrogación, o sea, no estoy diciendo que sea como una situación forzosa, ¿no?
habrá que voltear a ver y echarle un ojo al objeto social de mi empresa. Incluso me quedo pensando, amigo, pues la constancia de situación fiscal del contribuyente, ¿no? Porque una cosa es el acta constitutiva y por supuesto que una muy distinta, pues son las actividades que en todo caso, pues yo le informé en su momento y en su oportunidad a la autoridad fiscal que yo estoy realizando. Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que no son excluyentes, más bien aquí el artículo 13 yo lo entiendo como que, bueno, la característica de especialización es, no debe formar parte de tu objeto social, y una segunda característica que, insisto, no está excluida, o sea, viene en conjunto, es que no sea tu actividad preponderante. ¿Qué opinas, amigo? Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que bien lo dices. Este tipo de reforma, yo creo que invita a todos los contribuyentes a hacer un alto en el camino y a guardar congruencia desde el objeto social hasta la actividad que tengamos registrada en el SAT, y que también incluso eso ya se baje, ahorita lo vamos a ir viendo, pues a todos los contratos que celebres, ya sea con clientes o con proveedores, pues que tengan siempre de la mano este tema de la congruencia, de que si es a lo que digo que me dedico, pues que sea en la realidad lo que estoy haciendo, y se revise el objeto social, la alta en Hacienda, incluso los contratos que tenga yo celebrados con terceros, o incluso pensando en un grupo que tenga mis empresas, pues de manera integral, por decirlo así, pues en las mismas empresas del grupo, ¿no? Otra de las características para ir avanzando en el tema, Claro que que sí, amigo. bien mencionas en este 13, es que también se va a considerar como servicios especializados o obras especializadas aquellos servicios complementarios o obras complementarias que se prestan a empresas de un mismo grupo, ¿no? Siempre y cuando estos servicios complementarios no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante económica que hemos mencionado de la empresa que recibe el servicio, ¿no? Entonces, es como parte de este complemento que quiere cerrar ahí el artículo 13, y que incluso en la reforma inicial que había mandado el Ejecutivo, esta parte no estaba de manera expresa definida, nada más pues había mucha especulación si se iban a permitir o no este tipo de operaciones entre las mismas empresas del grupo, ¿no? Lo que nosotros llamamos ahora como insourcing, son empresas que se prestan servicio entre unas y otras y que pensábamos que a lo mejor esto no iba a estar permitido, ¿no? Pero ya de manera expresa en la reforma que se aprobó, así está. Y además te dice ahí por ahí un parrafito, un renglón, se entenderá como un grupo empresarial aquel que está definido en el artículo 2 de la fracción D de la Ley de Mercado de Valores, ¿no? Ok. Y quizás un último comentario para ir cerrando este artículo 13 que también me gustaría hacer es en el sentido de que hay que precisar que cuando hablamos de servicios especializados, como bien dije hace rato, no está definido como tal, pero te dice que se entiende. Estamos hablando de servicios especializados exclusivamente para la materia de carácter laboral. ¿A qué me refiero con esto? Que no debemos entender esto y llevarlo a otro tipo de categoría, de otro tipo de legislación o otra ley, porque estamos hablando solamente de temas laborales. No pensar que esto aplica también para materia civil o para materia mercantil. En la materia civil hay que recordar que esta ley está ahí, se regula pues todo lo que son servicios profesionales, y en la materia mercantil pues todo lo que tenga que ver con actos de comercio. Entonces, este tema de servicios especiales es exclusivamente un concepto que debemos entenderlo y acotarlo al tema laboral, no a otro tipo de materia que no es en este momento compatible con este tema de reforma, ¿no? Entonces, nada más sería para como cerrar el círculo en el tema del artículo 13. Perfecto. Sale. Amigo, fíjate que estamos hablando de la parte laboral y sin embargo, y digo, acúsame, finalmente entiendo que tú y yo somos o nos gusta, nos apasiona la materia fiscal. Yo te preguntaría, ¿realmente es una reforma laboral o es una reforma con tintes netamente fiscales? ¿Qué te merece esta pregunta que te hago a mí? Sí, yo creo que, yo diría que es una reforma ya que lo estás haciendo con un poco de jiribilla. Yo diría que es una reforma el fondo que quiere esta reforma es recaudatorio, ¿no? O sea, recaudar lo que en muchos años el fisco ha tenido la incapacidad para hacerlo, y que además también el contribuyente ha abusado y por lo mismo no ha contribuido.
es un tema recaudatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque se le llame subcontratación laboral y sea una reforma de carácter, permítame que así lo diga, entre comillas, laboral, pues sabemos que el fondo es recaudatorio, ¿no? Se modifica la ley del IVA, se modifica la ley de renta, se modifica el código fiscal, se modifica la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit. Entonces, realmente, si podemos, el fondo es una reforma recaudatoria, ¿no? Entonces, sí tienes razón, va con jeribilla, o sea, sí partes de lo laboral, pero realmente el fondo de la reforma, el fin es recaudatorio, ¿no? Y vamos a ver qué tanto le funciona al fisco, ¿no? ¿Qué tanto le funciona al Ejecutivo esta reforma, ¿no? Porque, como he dicho, en el pasado, algunas cosas que vamos a repasar ahorita ya se habían instrumentado y la verdad es que la autoridad, en este caso el SAT, no tuvo la suficiente capacidad para explotarlo ni realmente para controlarlo. El tema de que el contratista reporte lo que paga de IVA, que esté pagado la retención de salarios, que eso ya lo habíamos visto hace 2, 3 años, antes del tema del famoso 6% de retención del IVA, entonces ya lo habíamos visto, entonces no funcionó como del todo para el fisco. Entonces vamos a ver qué tal le funciona este tema de reforma para el tema recaudatorio, ¿no? Perfecto, amigo. ¿Algo más que quieras acotar o que comentemos en la quizás nada parte más laboral? rápido, otro requisito para el tema de los servicios especializados es de que todo este tipo de operaciones y negociaciones o convenios pues deben estar a través de un contrato por escrito, donde se estipule el objeto de los servicios a proporcionar, así como un número aproximado de trabajadores que se piensa o se van a poner a disposición del contratante y que además pues, estos contratos se deben de elevar y de informar a las distintas autoridades como ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Yo creo que eso a grandes rasgos sería el tema de... Digamos que aquí no hay opción. Perdón, amigo, digamos que aquí no hay opción, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí, no. si bien recordamos el tema laboral, así hablando únicamente pues, de una relación así en línea recta de patrón-trabajador, pues se dice que pues, lo ideal, o se entiende, así se plasma en la ley federal del trabajo, pues es que debe existir un contrato. Correcto. Nosotros sabemos también, pues por la academia, por la teoría, por la doctrina, que existen tanto contratos verbales como contratos documentales, ¿no? Por escrito. Y bueno, precisamente ahí precisa la ley federal del trabajo, señala que la falta de dicha formalidad en el caso del patrón para con el trabajador, pues no basta o no es suficiente para decir que la relación laboral no existe, ¿no? Y vemos en la práctica, vemos usualmente, pues que muchas veces se carece de esta parte documental en los centros de trabajo, ¿no? Que es que el patrón a bien tenga el contrato de trabajo de sus trabajadores, donde se estipulen las condiciones laborales, etcétera, ¿no? Aquí, así por lo que comentas de bote pronto y revisando artículo 13, artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, pues entiendo yo, amigo, que finalmente, pues aquí para el tema del contrato se tiene que hacer de manera documentada, ¿no? O sea, no tengo opción y me queda claro que también tratándose de esta contratación de servicios especializados, pues finalmente va a ser un requisito de forma el que yo cuente con este contrato de manera tangible o documentada. Es correcto, es correcto. Obviamente con este tema de reforma, pues se derogan todos aquellos artículos de la Ley Federal del Trabajo, donde precisamente trataban este tema de la subcontratación laboral, como era el 15A, el 15B, el 15C, pues ya están derogados, ¿no? A partir de estos cambios, ¿no? Siguiendo en este mismo orden de ideas respecto a la Ley Federal del Trabajo, mencionarlo rápido, también una partecita que sufre modificación con esta reforma es el tema de la PTU. El tema de la PTU está regulado en los artículos 120 y tantos de la Constitución Política de este país. En el 127 nos menciona este tema de reforma, que ahora esta PTU que reparten los patrones a sus trabajadores, que hay que recordar que es el 10% de la base gravable para efectos del impuesto sobre la renta, ya va a estar topada o va a estar limitada a 3 meses de salario del trabajador o al promedio de los últimos 3 años que haya percibido por este concepto estos trabajadores. Es el único cambio que hay para la PTU. Lo menciono rápido antes de pasar al tema del Código Fiscal o de Ley de Renta, que ahora ya ese tema de la PTU se acota o se limita, ¿no? Y entiendo que fue como una conquista del sector empresarial,
ya que pues siempre se ha cuestionado este tema de la PTU, por qué se sigue pagando, y quitas el tema de la subcontratación laboral o la cotas, pues por lo menos ganarle algo, ¿no? Ganar esta parte de limitar el pago de la PTU a los trabajadores, ¿no? Que No sé si aquí quieres precisamente, comentar entiendo, algo. era otra de las situaciones, ¿no, amigo? O sea, por un lado, me limitas en cuanto a la deducción de la nómina con esta fracción 30 del artículo 28, y por otro, pues además una carga social ahí que más bien parecía también un tipo de impuesto, pues yo estaba forzado porque la ley así lo prevé, porque en su momento pues una conquista también de los trabajadores, y es una situación que se da en México, bueno, el pago de la PTU finalmente como parte de un costo financiero, como parte de una carga social, y entiendo que eso también era lo que incidía o lo que orillaba, no lo estoy justificando, pero pues yo lo entiendo así, si nos vamos fríamente a los números, pues a contratar este tipo de esquemas, ¿no? Y fíjate qué bueno que haces la aclaración, amigo, ese asunto de limitar, acotar y que como tal es una conquista empresarial, porque fíjate que de repente tú lees, y conste que no estoy hablando de capacitadoras, no estoy hablando de firmas, es más, no voy a hablar ni de colegas, ¿no? O sea, simplemente yo he visto que a veces algunos medios de información y que pareciera que son formales, pues tú lees por ahí los periodicazos y dice, ahora sí o sí te tendrán que pagar tanto de PTU, ¿no? O sea, entiendo que sí, de algún modo la subcontratación se ocupaba, pues para darle la vuelta también a este tema de la PTU, que según yo, por ahí había un candado, ¿no? Que nadie lo aplicaba. O sea, yo siempre he entendido que, o al menos yo le daba esa lectura, esa interpretación a la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que, pues, había corresponsabilidad, ¿no? Había dos patrones en esta figura, siempre que no se cumpliera lo que en su momento señalaba el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, y pues cuando no se cumplía, digamos que esas reglas, esos tres filtros que acotaba el artículo 15A, ya Sí, hoy el artículo derogado, 25. pues ahí era cuando se entendía que tanto el contratista como el contratante eran patrones para todos los efectos, ¿no? Entonces es Correcto. importante dentro de esa infodemia saber que no es que se le vaya a pagar más a los trabajadores, al contrario, ya existían límites, ¿no? Si no mal recuerdo, por ahí había un límite para trabajadores de confianza que no podía ser superior al del trabajador de planta o sindicalizado con el salario más alto. En ese caso, ahí se aplicaba un tope, que era nada más el salario de ese trabajador aumentado en un 20%. Y también, por otra parte, pues aquellos que eran empleados o que sus patrones, pues sus ingresos derivaban de un trabajo personal, ¿no? Llámese contadores, abogados, médicos, etc. Y bueno, ahora se adiciona esta parte, ¿no? Que curiosamente, pues no lo encontramos en el 123 de la Ley Federal del Trabajo, lo vienen a aclarar dentro del artículo 127. Pero bueno, Correcto. eso ya es una situación que seguramente nos va a dar algún problema en sentido interpretativo y de aritmética para el próximo 2022, precisamente cuando estemos pagando la PTU de 2022. Así es, y además el tema de la PTU se presta a mucha suspicacia y a cosas que no están reguladas, ¿no? O sea, por ejemplo, los nuevos trabajadores, ¿cómo le vas a calcular ese promedio de los últimos 3 años si no estuvieron contigo? ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que venían de una empresa de servicios y que los transferiste ya a la empresa operativa? Vas a tener en un momento dado dos PTUs, una parte del año con la PTU de la de servicios, otra parte del año con los días trabajados en la empresa operativa. Entonces, hay cosas que todavía en este momento no están reguladas y que se pueden prestar a interpretación o incluso a suspicacia y malas interpretaciones para poder aplicarlas, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo, no es de que la base gravable haya cambiado, ni el porcentaje ha cambiado, ni que ahora estés obligado a pagarle 3 meses a fuerzas, no, hay que ver caso por caso y ver en cada situación a qué trabajadores este tope los va a beneficiar o inclusive va a beneficiar a ciertos patrones aplicar también esta limitante de los 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, ¿no? Eso ya habría que ver, hacer números caso por caso, ¿no? Perfecto, amigo. ¿Qué más nos Es, puedes comentar al respecto? Mira, si quieres en este mismo orden de ideas, podemos ir checando también ya el tema que se da en Código Fiscal de la Federación, todo lo que se reformó,
para partir de esta reforma. Entonces, no sé si quieres que el tema laboral lo dejemos hasta aquí y podamos ir a temas de código fiscal, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, amigo, quizá ya como último comentario, voy a procurar no extenderme, pues señalar que finalmente pues, hay que estar atentos a los plazos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que volver a ver los artículos transitorios del decreto, de toda esta reforma integral a la subcontratación, y bueno, ver cuáles van a ser las válvulas de escape, ¿no? Insisto, no receta de cocina, habrá que ver primero, por supuesto, ese checklist que dijimos del objeto social, ver todo el cumplimiento, toda el área de contrataciones, compras, adquisiciones. Ojo que no estoy aseverando ni estoy afirmando nada, o sea, simplemente creo que es importante, como mencionaba el maestro Joaquín, hacer un alto en el camino. Habrá que ver cuál va a ser la forma en que yo tenga que salir, si es que efectivamente subcontrataba o mi proveedor me suministraba personal, pues entiéndase y de acuerdo a lo que señala, hay que recordar que también se reforma la figura de la sustitución patronal. Y bueno, me hace recordar un poquito, aunque estamos hablando del tema laboral, tema de seguridad social, pues me hace recordar un poquito al asunto de las donatarias, ¿no? Cuando se hizo esta gran reforma en el ámbito de la ley de ISR, de decir, oye, ¿sabes que te vas a liquidar o vas a dejar de ser en todo caso residente en México? Pues, ¿qué crees? Pues tienes que renunciar al patrimonio, ¿no? Tienes que, en este caso, que transmitirlo, cederlo, pues a lo que son otras entidades autorizadas para recibir donativos. Y precisamente antes de irnos ahí, cargarnos a la parte de código fiscal, ley de ISR, ley del IVA, pues señalar que en el ámbito, en lo que tiene que ver con esta figura de la sustitución patronal, que yo entiendo que es lo que se pretende o es la mecánica que nos está encauzando el propio decreto para abandonar esta figura de la contratación de servicios de suministro de personal, pues recordar que se modifica también para señalar pues, que se va a tener que, en todo caso, hacer la transmisión del centro de trabajo o de los activos propios de la unidad económica, ¿no? Entonces ahí nos da, si no mal recuerdo, pues, un periodo de 90 días y pues habrá que ver el alto en el camino y sobre todo si estamos en esta situación de servicios de suministro de personal contratados, pues habrá que ver también cuál va a ser la alternativa que nosotros, en todo caso, la estrategia que vamos a utilizar. Insisto, no es como tal, pues una receta de cocina, es también forma parte, habrá que revisar cada caso en particular y únicamente aprovechar también la transmisión para hacerles la invitación a nuestro próximo curso dentro de la agenda académica de contacto fiscal, que va a ser precisamente servicios especializados y subcontratación laboral, el cual será el próximo sábado 5 de junio de 10 a 1 de la tarde. Por supuesto, si nos extendemos un poquito más, sin ningún problema. Pero bien, vamos a continuar, amigo. Vámonos directo a código. Gracias por permitirme ahí plasmar unos puntos. Correcto, no, muy bien la acotación, mi estimado Alfredo. Pues mira, en código fiscal, obviamente, como habíamos comentado, también hubo una reforma, como parte de esta reforma integral. Aquí en el código fiscal, pues podríamos empezar diciendo que nos dice que no se le darán efectos fiscales ni a la deducción ni al acreditamiento de los impuestos por el tema de su contratación de personal, por aquellos pagos o contraprestaciones efectuados por dicho concepto cuando se desempeñan actividades que estén relacionadas con el objeto social o con la actividad económica preponderante del contratante, ¿no? Entonces, en el mismo sentido que lo mencionaba la Ley Federal del Trabajo, también lo dice ya el Código Fiscal, ¿no? No se le debe dar efecto fiscal, en este caso a la deducción o al acreditamiento del IVA para efectos de este tema de la subcontratación que estuviera ya prohibida, ¿no? ¿Qué pasa entonces por contrario sensum? Que va a estar ya permitido tanto el efecto fiscal de la deducción como del acreditamiento, aquellos que para efectos laborales sí se consideren servicios especializados o obras especializadas. Y como habíamos dicho al principio, este tipo de servicios deben contar con su registro en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Para poder llevar a cabo y darle efecto fiscal, ¿no?
Y que dicho sea de paso, esas reglas ya fueron publicadas, ¿no? Es correcto, sí, el pasado, pues tiene algunos días, el 24 de mayo, si no me equivoco, ya fueron publicadas por la Secretaría del Trabajo, estas famosas reglas para obtener este registro, ¿no? Donde viene todo el procedimiento, los documentos que tienes que adjuntar o que agregar a este registro, inclusive las causales de que te lo puedan cancelar, te lo puedan negar, y que de entrada, por ahí, si no mal recuerdo, ese registro va a ser por 3 años, ¿no? Que habría que estarlo renovando, ¿no? Aquí yo creo que viene un punto importante en el tema del código. También nos habla ya de la figura, que ya ha existido en algunos otros casos, lo que nosotros conocemos como responsabilidad solidaria, ¿no? Va a haber ya una responsabilidad solidaria por aquellos trabajadores que yo subcontrate y que por un lado provengan de un contratista que o no haya obtenido el registro o que incluso no cumpla con sus obligaciones fiscales, ¿no? Yo como contratante del servicio, pues voy a tener esa responsabilidad solidaria por aquello que no cumpla fiscalmente hablando el contratista, ¿no? Obviamente, eso tiene consecuencias. ¿Cuáles son las principales consecuencias? Además de perder la deducción o el tema del acreditamiento del IVA, pues también nos habla de imposición de multas, ¿no? Multas que van relacionadas con el tema de llevar a cabo un tipo de subcontratación o contratar a subcontratación que esté prohibida, ¿no? Ok. En este caso, la multa, si no mal recuerdo, está entre 150,000 y 300,000 pesos, ¿no? Es la que, por cada obligación no cumplida, ¿no? Que también habrá que mencionar que el incumplimiento que derive, y volteando a ver también ahorita los lineamientos en la parte de la legislación laboral, y por supuesto también lo concerniente a las leyes de seguridad social, pues son multas, yo no sé hasta qué punto pudieran considerarse exorbitantes o ruinosas, ¿no? O sea, son en montos considerables. ¿Cómo ha venido siendo la pauta, ¿no? Desde la anterior reforma laboral, ahora también, recordemos, en 2011 y todo este asunto de la prevención del lavado de dinero, pues fue cuando empezaron como a emerger esas multas, pues que sí son por montos, bastantes, pues vamos a llamarle groseros, ¿no? Sí, son muy onerosas. Perfecto. Oye, amigo, a mí me llama mucho la atención, no sé tú qué opinas, considero que el Código Fiscal de la Federación, dada la reforma en comento, pues incurre en un exceso de aclaraciones, ¿no? Y digo, a lo mejor, no es la idea tampoco acusar o criticar el proceso legislativo, pero yo entendería que este tema de los requisitos para poder deducir o para poder acreditar, pues más bien entendería que son materia de la ley del impuesto sobre la renta, por supuesto también de la ley del impuesto al valor agregado, y bueno, finalmente en todo caso, tal vez nada más el propio código, pues pudiendo referenciar esa falta de cumplimiento para con ciertos requisitos en materia de contratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, pues tal vez únicamente podía haber evocado el artículo la fracción y sin embargo, pues el propio código así pareciera y dice tal cual, queda prohibida la deducción y el acreditamiento por el pago de este tipo de servicios, ¿no? Que pues ya como bien comentamos, acotamos, pues la Ley Federal del Trabajo señala que si van a ser especializados, pues sí o sí tienen que cumplir con este empadronamiento. Es correcto, sí, inclusive como bien lo dices, agregó un artículo nuevo, el 15D, en la parte del Código Fiscal, donde vienen Fue las la reforma de disposiciones los 15, generales. ¿no? Sí, exactamente. En las disposiciones generales del Código Fiscal, ahí se agrega este 15D y ahí es donde viene esta parte expresamente, donde dice que no se le debe dar efecto fiscal a este tipo de subcontratación de personal, ¿no? Entonces, sí, bien lo dices, es muy claro, está de manera expresa y pues no hay para dónde hacerte, ¿no? Simplemente hay que cumplir, ¿no? Ahora, como parte de este mismo tema del Código Fiscal, no es que se agregue un nuevo delito, sino sí yo lo que se agrega una nueva causal para considerar como defraudación fiscal equiparada o calificada
al tema de la simulación de estos esquemas de prestación de servicios especializados. Ya está dentro del 108 del Código Fiscal una fracción donde precisamente se adiciona esta situación de que si se te ocurre por ahí simular, instrumentar, estructurar esquemas simulados de servicios especializados, aguas. ¿Por qué? Porque ya se va a considerar defraudación calificada para efectos del Código Fiscal. ¿Esto qué implica? Pues no solamente implica que pudieras perder en un momento dado la deducción, el acreditamiento del IVA, que te puedan multar, sino implica que además ya va a ser de carácter penal, ¿no? Le está dando de carácter penal a estos esquemas donde tú precisamente abuses y simules que estás dando o contratando servicios especializados y cuando en realidad no es así, ¿no? ¿Y con qué va concatenado esto? Hay que recordar que para ahora, no es de este año, viene de 1 o 2 años hacia atrás, hoy es muy importante tener siempre en cuenta en cada una de las deducciones que pretendemos hacer, es la materialidad, la razón de negocio y que también haya sustancia económica, ¿no? Entonces, si no hay forma de poder demostrar estas 3 características en aquellas operaciones que nosotros contratemos, pues podríamos estar cayendo en el supuesto y en el extremo de que sea considerado defraudación fiscal equiparada, ¿no? Entonces, no quería yo dejarlo de mencionar, me parece que es algo muy importante. Es materia más de litigio y temas de código fiscal en la parte penal, ¿no? Perfecto, amigo. Excelente, muy buen apunte. Y bueno, fíjate que el tiempo, ese es el problema a veces de los programas, ¿no? El tiempo juega un poquito en nuestra contra. Sí, se va muy rápido. Yo, no más que aumentar la velocidad, quisiera a lo mejor englobar o poder ahí, en todo caso, más que verlo en segmentos, pues aventar todo junto con pegado. Fíjate que yo, si no mal recuerdo y estudiando estas reformas, pues me topé nuevamente con una situación vieja conocida de nosotros, ¿no? En el sentido de que nuevamente, pues tendremos que pues, fiscalizarnos los unos a los otros, ¿no? Y no importando que ahora ya sea una contratación de servicios especializados, obras especializadas, pues vamos a tener que, para cumplir requisitos de deducibilidad o de acreditamiento, por eso lo señalo, pues vamos a tenerle que pedir al proveedor de este tipo de servicios que nos deje la puerta de la casa abierta, ¿no? O sea, ahí tal vez dentro de los antecedentes nos faltó mencionar aquel asunto, además de, pues de esa malograda retención de IVA, ¿no? Que hubo con respecto a una de las últimas reformas en materia fiscal y ese aplicativo de subcontratación que en su momento vemos como el regreso en parte, yo no sé hasta qué punto, pero sí muy similar a este asunto de que pues se le va a tener que pedir al proveedor pues las nóminas, se le va a tener que pedir el comprobante de pago de cuotas obrero-patronales, el tema del IVA, ¿no? Inclusive ahí me llamó la atención mucho en la ley del impuesto al valor agregado, de que si yo no cumplo con los requisitos en tiempo y forma, en una fecha ahí estipulada, pues como tal tendré inclusive que presentar una declaración complementaria y no darle efectos de acreditamiento al IVA que derive de esa prestación de servicios. Entonces, es nuevamente, pienso yo, insisto, dejarle la puerta abierta a los contratantes de este tipo de servicios y siempre como ese recelo, ¿no? Yo entiendo que siempre va a haber esa resistencia al cambio por parte del empresariado, por parte de los patrones, ¿sí? De cualquier tipo de empleador, en el sentido de, bueno, ¿por qué le tengo que proporcionar yo esa información a un tercero, ¿no? Entonces, no sé si estoy bien o si no, corrígeme, amigo, pero según yo, es nuevamente darle comprobantes de pago de retenciones de ISR, etcétera, ¿no? Así es, sí, es volverle a cargarle la mano siempre a los mismos, o sea, siempre dejarle a los mismos más, o va a aumentar el tema de la carga administrativa, personal que tienes que tener listo para que pueda dar cumplimiento a esos nuevos requisitos, esas nuevas obligaciones, ¿no? Y como bien mencionas, el tema del 6% del IVA retenido, que surgió ya hace 2 años, pues ¿qué fue lo que hicimos también, no? O sea, le tuvimos que pedir a los proveedores, ¿sabes qué? Pues que ahora te va a retener. Yo no quiero perder la deducibilidad ni el acreditamiento del IVA. Ahora, ¿sabes qué?
a Sin Ton ni Son, le retengo a todos parejo, ¿no? Entonces, esta reforma sí tiene puntos técnicos mucho más sutiles, donde yo creo que ahora ese tipo de barbaridades de tomar la decisión de retenerle a todos, yo creo que sí habría que analizarlo con mayor cuidado, ¿no? ¿Por qué? Por el tema que está de lleno ahí, muy escondido el tema de la responsabilidad solidaria, ¿no? Si yo le pido a todos mis proveedores de servicios, sin ni ton ni son, sin ningún análisis, ningún criterio técnico, ¿sabes qué? Regístrate y me tienes que demostrar que está registrado para que puedas operar conmigo, pues vamos a tratar vamos a ser responsables solidarios de todos aquellos que precisamente con aquellos que trabajen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esta reforma sí tiene temas técnicos muy sutiles que habría que analizarlos con el especialista en cada área para ver cuál es la recomendación y los tratamientos y planes a seguir, ¿no? Para este tema de cumplir con el tema de la reforma, ¿no? Un abogado, un abogado, un contador o administrador. Un fiscalista, obviamente. Obviamente administrador, que sí le entra ya el tema de los números. Correcto. Y bueno, de más áreas, ¿no? ¿Por qué no? Por ahí inclusive, cuando estaba el tema del CFDI 3.3, decíamos que ya era necesario tener un gerente, ¿no? En todo caso, prácticamente un tax manager únicamente enfocado a tema de CFDI, pues seguramente también en el área de recursos humanos o en las áreas administrativas que intervengan en estos procesos para con el personal, pues vamos a tener que, si bien no señalamos que es un especialista que abarque todas las áreas, pero sí que esté filtrando todo este asunto, ¿no? Viendo, sí. insisto, sobre todo el tema de las fechas, ¿no? Porque ya las fechas siguen corriendo y yo recuerdo cuando fue todos estos cambios importantes que ha habido, que plataformas, FDI, etcétera, lo que en su momento es un boom, pues mucha gente ahí escucha, insiste, hay exceso de información, no sabe qué hacer, y pues considero que lo peor que puedes hacer es quedarte nada más ahí esperando a que se venzan los plazos y no hacer algo al respecto, ¿no? Entiendo yo en este caso, regularizar la situación es un tema contractual, habrá que ver los contratos que están en este momento transcurriendo, que están surtiendo efectos, pues cómo pudiera ser el tema de que se noven, de que pues en todo caso, pues ya sabes que van terminados los efectos de dicho contrato, si voy a utilizar o no la figura de la sustitución patronal, volteando a ver un poco el tema de seguridad social, ley del seguro social, ley del Infonavit, pues una situación también muy similar a ley del IVA, ley del ISR, donde esto ya venía, ¿no? Pero obviamente pues ya se va a hacer de manera un tanto, pues más, vamos a decirlo de este modo, fiscalizadora, ¿no? Donde tendremos que dar a conocer a los diversos institutos de seguridad social, llámese Infonavit, llámese INS, pues la información de los contratos, todos los generales, de los que celebran el contrato, por supuesto también el número de trabajadores, salario base de cotización, etcétera, por lo que pues podemos concluir que sí se trata de una reforma integral. ¿Qué más te gustaría compartirnos, amigo? Ya casi en la curva final del programa, ¿qué consideras importante que se nos ha barrido por ahí? Pues mira, yo diría, como bien dices, el plazo ya está corriendo, ya los 90 días ya no son 90 días, ya son menos días. Hay que recordar que esta reforma, como habíamos dicho, se publicó el 23 de abril, ese plazo empezó a correr a partir del 24 de abril, entonces pues ya por lo menos llevamos más de 30 días corriendo con este plazo, ¿no? Y aprovechar precisamente lo que viene, las facilidades que vienen en los transitorios, ¿no? Donde nos habla de este plazo, si haces esto en los 90 días, pues sí va a ser una sustitución patronal, pero bueno, a lo mejor no tienes que cumplir con todos los requisitos de una sustitución patronal que fuera hecha en alguna otra época, ¿no? Podrás hacer la transferencia de trabajadores de una empresa a otra, sin que esto implique que tengas que transmitir activos, valores, pasivos, etcétera, a la nueva sociedad, ¿no? Simplemente es que hagas el traspaso de trabajadores exactamente de una a otra compañía, donde le respete su antigüedad, su salario, sus prestaciones, y que simplemente al sindicato o a ciertos grupos les presentes el aviso de que va a haber una sustitución patronal, ¿no? Esa podría ser una recomendación, ¿no? O sea, aprovechar hoy más que nunca este plazo de los 90 días, ¿no? ¿Qué más? Pues
pues sobre todo también el tema de establecer controles, ¿no? Para todos los requisitos que tienen que cumplir en renta, ¿no? Cerciorarnos de que el contratista pues te dé una copia de su registro, que ya haya sido en la Secretaría del Trabajo, que te dé copia de sus CFDIs del pago de sus nóminas, que el comprobante bancario del pago de sus impuestos, de las retenciones de salario, del entero de las cuotas para efectos de la deducibilidad, y igual para el tema del tema del IVA, ¿no? No perder el acreditamiento del IVA, cumplir con todos estos requisitos de que precisamente se haya enterado el IVA, estén presentadas las declaraciones en tiempo. Y como habías dicho, ¿no? O sea, el tema del IVA también se vuelve importante porque ya acabo que no cumplas con estos requisitos, pues tendrías que regresarte, dada que la situación de este impuesto es mensual definitivo, pues regresarte y presentar una declaración complementaria para disminuir o quitar el acreditamiento que de manera indebida formulaste por aquellos donde no cumpliste los requisitos o tuviste algún tipo de subcontratación de personal que hubiera estado prohibida, ¿no? La verdad es que el tema es muy amplio, no lo íbamos a agotar en estos 50, 55 minutos que tenemos disponibles. Ahora sí que dejamos ahí como que la inquietud a todos nuestros internautas que nos están haciendo el favor de escucharnos y que obviamente pues inclusive tú vas a tener un curso con mucho mayor detalle, mucho más extenso el próximo 5 de junio, ya lo mencionabas, y pues que se inscriban y que planteen sus casos en particular y que se les pueda resolver todas sus dudas, ¿no? Pues sí, amigo, es algo importante, no debemos dejar pasar. Independientemente del curso, que yo insisto que no son recetas de cocina, pues es importante dar difusión y que tú estés informado, preparado para todo lo que viene, para precisar todo aquello que escuchas. Dices, bueno, ¿a quién le hago caso? Al final yo te diría, pues vas a tener que aplicar también tu juicio, tu criterio como profesional del área, pero es importante, siempre he dicho que dos cabezas, tres cabezas piensan mejor que una, y bueno, ahí poder contrastar, ver lo que está ocurriendo en la práctica. Hoy día, digamos que el problema de actualidad, pues es en este caso, al menos ahí en la firma, no sé ahí en Flores Asociados, amigo, pero seguramente ya te ocurrió, de que tus clientes están diciendo, pues que en este caso sus clientes de ellos les están solicitando este registro en el padrón de servicios especializados. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las salidas? Aquí habría dos preguntas importantes. ¿Será malo empadronarse? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Va a ocurrir lo mismo? Decía Joaquín, ojalá no ocurra la barbaridad que pasó con la retención de IVA, pero finalmente pareciera que a veces la costumbre se hace ley y que bueno, en un mundo de negocios, y entiendo que eso también es motor de esta reforma, pues puede haber leyes, puede haber temas tópicos donde pueda, no sé, considerarse, manejar algún tipo de defensa para, pues finalmente, lo que son los patrones, las unidades económicas, pero finalmente a veces dicen, y no sé si está mal dicho, ¿no? Pero dicen que quien paga al mariachi es el que pide la canción, y bueno, en ese proceso habrá que ver, pero por supuesto debemos estar bien informados. Vamos a tener este curso el próximo sábado, donde esperamos que pues, puedan favorecernos con su presencia. Y bueno, ¿por qué no ya en el punto fino, en el detalle y acudiendo ya en un asunto de un traje a la medida? Pues por supuesto que un servidor, Alfredo Zaragoza, y también mi amigo Joaquín Flores Herón, pues les podemos apoyar para cualquier asesoría, cualquier necesidad en lo particular. Corrígeme, amigo, tu página de tu firma es Flores, Flores y Asociados Consultores, ¿es correcto? Sí, así es, sí, Flores Asociados Consultores, ahí tenemos un pequeño chat donde nos pueden hacer llegar sus comentarios o dudas, ¿no? Incluso remitirnos para hacer algún tipo de consultas ya personalizadas, con mucho gusto los podemos atender. Nada más dos acotaciones rápido antes de Claro cerrar que el sí, amigo. programa. Adelante. Se nos olvidaba decir, el tema de estos requisitos y obligaciones fiscales que surgen con esta reforma son a partir del 1 de agosto de este año. Y segunda fecha, para todo lo que es sector gobierno, pues ellos, como siempre, tienen su manga ancha, están obligados a cumplir con todos estos requisitos de subcontratación de personal y esta reforma hasta enero, el 1 de enero de 2022, ¿no? Que incluso ese tema de las fechas ha dado pie a los que son especialistas en la materia, en temas de amparo, temas de defensa fiscal para los contribuyentes,
que ese tema de distintas fechas pues es un tema de inequidad y que pudiera ser motivo para presentar amparos en un momento dado, ¿no? Entonces, ahí dejamos los comentarios, estamos a sus órdenes y pues muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa. Esperamos les haya gustado y pues también agradecerte a ti, Alfredo, por esta invitación y claro que con mucho gusto en próximos programas, si es posible, te estaremos acompañando. Perfecto, amigo, pues sí, te estaremos haciendo la invitación en cada programa, independientemente de que invitemos a otras personas. Y por supuesto, cuando tú tengas la oportunidad, pues con mucho agrado te recibiremos para que estés co-conduciendo aquí con nosotros. Creo que tus comentarios, tu experiencia también que puedas aportar son muy valiosos. Yo te agradezco la confianza, la aceptación de esta invitación y por supuesto en lo futuro, si podemos seguir en alianza haciendo, pues sobre todo esta temática de difundir la cultura fiscal, la cultura tributaria, pues yo te lo voy a agradecer mucho. Amigo, hay una pregunta que alcancé a cachar aquí como luego queda diferido para efecto del Facebook Live. A No ver, sé si haya más preguntas, pero si no, ahí les vamos a procurar dar seguimiento, aunque sea a nivel de cajita de comentarios. Nos preguntan, ¿esta nueva reforma que se está implementando, en qué beneficia al trabajador? ¿Qué opinas, amigo? ¿Sí le genera algún beneficio al trabajador? ¿Le pues da mira, seguridad, certeza? No sé, te escucho. yo creo que sí da certeza para ciertos grupos o ciertos sectores de los de trabajadores. Tanto trabajadores como a patrones también les da cierta certeza, ¿no? Como digo, yo creo que tampoco se va a erradicar las malas prácticas. Me parece que no del todo se van a poder erradicar, pero yo creo que sí ahora a aquellos que quieran simular o defraudar les va a costar mucho más trabajo y van a tener que ser mucho más ingeniosos, ¿no? Entonces yo creo que ciertos esquemas muy burdos que habíamos visto en la práctica de todos los días sí tienden a desaparecer y se van a ver, básicamente se van a ver muy afectados. Y yo creo que a ese grupo, precisamente donde caían ese grupo de trabajadores, donde estaban en esos esquemas de simulación, yo creo que sí los va a beneficiar, ¿no? Pero esa es la regla general. Como habíamos dicho, habría que ver y hacer números caso por caso y ver situación por situación, ¿no? O sea, no podemos generalizar, pero sí habría que ver caso por caso. Perfecto, amigo. Pues nuevamente te agradezco. Insistimos, hay que estar atentos a las fechas. Por ahí de julio, pues estaría feneciendo el plazo para todos los que tenían personal, pues vamos a decir, subcontratado. Vamos por decir una palabra, pues para repatriarlos. Acuérdense que empezó la cuenta a los 90 días. A partir del pasado 24 de mayo, que se publicaron las reglas de operación para este padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Servicios Especializados, pues también empiezan a correr 90 días para aquellas empresas que pretenden estar, en todo caso, proveyendo este tipo de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, pues para darse de alta en tal padrón, ¿no? Y bueno, la otra parte, ¿no? Lo que tú bien apuntabas, estimado amigo Joaquín, en el sentido, pues de que la parte de Código Fiscal de la Federación, ley del ISR, ley del IVA, pues a partir del 1 de agosto, pues ya estarán surtiendo efectos esa, pues vamos a llamarle mini reforma fiscal que forma parte de toda una reforma integral en cuanto al tema de la subcontratación laboral. Nuevamente te agradezco, también a la gente que nos pudo acompañar ya sea en vivo o de manera diferida, les agradecemos mucho el favor de su atención. ¿Sale? Una cosa más, el programa de momento pues, no le vamos a poner un día, no le vamos a poner un horario fijo, pero sí vamos a procurar semana con semana estar transmitiendo temas de interés y de actualidad en materia fiscal para todos ustedes. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego.